Bueno, continuamos con la parte 2 de esta unidad temática, este capítulo destinado al estudio del género Streptococcus. Vamos a continuar con la parte final, que es la importancia de este género en la cavidad bucal. Bueno, para hablar de la importancia odontológica del género Streptococcus en la cavidad bucal, me he basado en un review, en una revisión publicada en 2018 sobre la biología de Streptococcus orales, publicada por el grupo de Lemons, un grupo de investigadores del Departamento de Biología y de la Facultad o del Colegio de Dentística de la Universidad de Florida. Y bueno, el género Streptococcus, por sus propiedades metabólicas, por su fisiología, es un género que tiene un alto impacto en la cavidad bucal. Como ya les dije, los estreptococos del grupo Mitis son los primeros en colonizar la cavidad bucal del recién nacido, constituyen o hacen las veces de nexo, de puente, para mediar la coadhesión o la coagregación de otros géneros u otras especies bacterianas, promoviendo de esta manera la construcción de una microbiota compleja. Así que el grupo Mitis en cavidad bucal ejerce un rol preponderante. Pero además es un género con alto impacto porque prácticamente las especies de Streptococcus están ocupando todos los nichos de cavidad bucal, independientemente, como les dije, de la condición sistémica del hospedador, independientemente de los hábitos corporales que tenga el huésped, independientemente de las propiedades físico-químicas del nicho ecológico. Recuerden que la boca es un nicho complejo, está conformada por diversos sitios anatómicos, cada sitio está colonizado por una determinada variabilidad de microorganismos. La composición de la microbiota de un nicho o de un sitio anatómico de la boca a otro varía en función de las propiedades físico-químicas de ese nicho, el pH, la temperatura, la tensión de oxígeno o las condiciones de óxido-reducción, la disponibilidad de nutrientes. Así que no podemos decir que, por ejemplo, el nicho de dorso de lengua sea igual en la composición de la microbiota al nicho de paladar o al nicho de mucosa de carrillo, y no podemos comparar la composición de la microbiota de esos nichos con respecto, por ejemplo, a los nichos subgingivales, donde los niveles de CO2 van a ser más altos y mucho más en condiciones patológicas. Pero independientemente de esa variabilidad, tienen que saber que el género Streptococcus, que les quede bien claro, es dominante en la cavidad bucal. Son especies que están ocupando los diversos nichos, los diversos sitios anatómicos de la boca, independientemente de las propiedades físico-químicas de esos nichos, independientemente de la condición sistémica o de los hábitos del hospedador. Y un estudio realizado por el grupo de Richards, publicado en el 2017, que comparó la microbiota de la placa supragingival de lesiones de dentina de distinto grado, lesiones de caries dentinaria de distinto grado, versus la microbiota de placa supragingival obtenida de sitios sanos, es decir, de dientes sin caries. ¿Y qué es lo que obtuvo? Este estudio determinó que la microbiota es variable, encontrando en lesiones de caries dental una preponderancia de especies de estreptococos, caracterizados todos ellos por ser básicamente acidogénicos y acidúricos. En general, la microbiota que predominaba en lesiones de caries de dentina era una microbiota acidogénica y acidúrica, capaz de generar ácido láctico como metabolismo fermentativo, y además la aciduricidad tiene que ver con la tolerancia a ese pH ácido. Entonces encontró una alta abundancia sobre todo de Streptococcus mutans, de especies de Escardovia, Parescardovia, Lactobacillus salivarius, todos ellos acidogénicos y acidúricos. Y además que encontró
que se producía una disminución, una reducción en la diversidad de especies a medida que avanzaba la profundidad de la lesión cariosa, o a medida que aumentaba la severidad de la caries. Eso se correlacionaba con un decrecimiento en la diversidad de especies colonizantes y aumentaba la abundancia de especies acidogénicas y acidúricas como Streptococcus mutans. Mientras que la microbiota de la placa supragingival relacionada a sitios sanos, sitios sin caries, correlacionó con una alta abundancia de estas especies, Streptococcus sanguinis, especies de Neisseria y Leptotrichia. Así que estos hallazgos son importantes porque esta variabilidad en cuanto al perfil de especies asociado con una determinada patología bucal como es la caries dental versus la condición salud, podemos usarla como un biomarcador, como una firma, en este caso microbiológica, para hacer predicciones, por ejemplo. Bueno, y en sitios con enfermedad periodontal, el mismo estudio encontró, comparando la microbiota de la placa, esta vez subgingival, entre pacientes con gingivitis y periodontitis versus pacientes con periodonto sano, ¿qué es lo que encontró? Encontró un decrecimiento de especies de estreptococos comensales o estreptococos asociados a salud en los pacientes que tenían diagnóstico de gingivitis y periodontitis, y detectó un incremento de especies anaerobias proteolíticas como Porphyromonas gingivalis y de estreptococos como Streptococcus constellatus y Streptococcus intermedius en los pacientes con enfermedad periodontal. Es decir, encontró una abundancia de estas dos especies de Streptococcus constellatus e intermedius, además de los patógenos protagonistas de la enfermedad periodontal, como es Porphyromonas gingivalis, de tal manera que mientras que estas dos especies, constellatus e intermedius, no se encontraron en los pacientes con salud periodontal. Entonces, ¿qué me proporciona este hallazgo? Que Streptococcus constellatus y Streptococcus intermedius pueden ser utilizados como biomarcadores del daño periodontal. Bueno, en cuanto al metabolismo, profundizando un poco más sobre las características metabólicas del género Streptococcus, esto es muy importante conocer en profundidad el metabolismo, las vías enzimáticas que utilizan estas bacterias o un determinado modelo bacteriano para obtener la energía. ¿Por qué? Porque está demostrado que existe una asociación directa entre el metabolismo, la actividad metabólica, los productos que se obtiene, que la bacteria genera de ese metabolismo, y la capacidad de expresar factores de virulencia. Es decir, hay una relación directa entre la virulencia y las propiedades metabólicas del microorganismo. Según sus características metabólicas, los estreptococos, independientemente si estos son orales o no son orales, si son orales o son extraorales, independientemente del sitio que están colonizando, en general se pueden diferenciar según sus características metabólicas en especies ácido sensibles y ácido resistentes. Las especies patógenas para la cavidad bucal son fundamentalmente especies ácido resistentes o ácido tolerantes, como lo es Streptococcus mutans, por ejemplo, o estreptococos del grupo C y G, de los cuales hablamos anteriormente, que también pueden o están involucrados en la génesis de enfermedades invasivas o de faringitis, se ubican como las especies Streptococcus más patógenas para el humano, Streptococcus intermedius, Streptococcus anginosus, Streptococcus milleri, que también describe la literatura, forman parte del proceso carioso. Bueno, el género Streptococcus en general, como género, son bacterias que desde el punto de vista metabólico se caracterizan por asimilar una amplia colección de hidratos de carbono, los cuales son catabolizados mediante la vía glicolítica preferencialmente. Tienen que saber que la fuente de energía más importante en estas bacterias, o la más preferida por estas bacterias, es la glucosa.
cuando el medio extracelular no le provee glucosa a estas bacterias, a este tipo de streptococos, estas bacterias van a utilizar vías enzimáticas alternativas para poder degradar fuentes de energía diferentes a la glucosa, porque no es su fuente preferencial. La fuente de energía preferente para especies de streptococos va a ser siempre la glucosa. Pero en general son bacterias que están dotadas de una amplia flexibilidad metabólica y justamente estas bacterias han evolucionado a lo largo de los años, producto de la interacción con el ambiente del hospedador, les ha permitido ganar ventajas adaptativas mediante la transferencia horizontal de genes, han adquirido genes codificantes de transportadores de hidratos de carbono, de fuentes alternativas a la glucosa. ¿Por qué? Porque su forma preferencial de obtener energía es mediante la fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? La fosforilación de una molécula de glucosa o de un carbohidrato alternativo, como puede ser la fructosa, obtienen de esta manera 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 NADH. Esos son los productos que obtienen estas bacterias a partir de la glicólisis y utilizan como vía glicolítica la vía enzimática de Enden-Meyerhof-Partner, que es la vía enzimática que emplean para descomponer una molécula de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, en 2 moléculas de ATP, que es el que les va a financiar la energía para poder realizar sus procesos de biosíntesis, y 2 moléculas de NADH. Los streptococos tienen un metabolismo básicamente fermentador. ¿Por qué? Porque al generar piruvato, producto de la degradación de un hidrato de carbono como es la glucosa, este ácido pirúvico lo reducen a ácido láctico, generando una rápida acidificación del pH. Esa es una propiedad de los streptococos, de acidificar el pH del entorno por la generación de ácidos producto de su metabolismo fermentador. Pero sucede que el metabolismo fermentador homoláctico, productor de ácido láctico en estas bacterias, va a depender del entorno. Si el entorno le provee altos niveles de hidratos de carbono y hay una baja tensión de oxígeno en el entorno, un bajo nivel de oxidación, estas bacterias van a priorizar el metabolismo fermentador homoláctico, reduciendo el ácido pirúvico a ácido láctico. Pero si las condiciones en el entorno son contrarias, es decir, la fuente de hidratos de carbono es más baja y está más elevado el nivel de tensión de oxígeno, recuerden que estas bacterias son, desde el punto de vista de sus reacciones de óxido-reducción, son predominantemente anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, no toleran bien el oxígeno, de hecho son susceptibles a la inhibición del crecimiento por oxígeno. El oxígeno no les hace bien, entonces tratan de priorizar vías enzimáticas que no involucren mecanismos oxidativos para obtener la energía. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un factor que va a inhibir el crecimiento de estas bacterias. Ese es un dato muy importante a considerar para poder comprender la manera en cómo los estreptococos comensales de la boca mantienen la homeostasis, ¿no? Y se oponen al crecimiento de las bacterias patógenas. El metabolismo fermentador homoláctico es una vía prioritaria, sobre todo en las especies patógenas de estreptococos, para obtener energía. Streptococcus mutans prioriza esta vía energética para poder llevar a cabo sus procesos de biosíntesis. Entonces, un entorno con altos niveles de hidratos de carbono y baja tensión de oxígeno le va a favorecer a Streptococcus mutans para obtener energía. Bueno, además tienen que saber que las especies de streptococos, no todas, algunas, carecen de las vías enzimáticas que promueven la fosforilación oxidativa y el sistema de cadena de transporte de electrones o ciclo de Krebs. Este es un sistema enzimático que en las células eucariontes se lleva a cabo en las mitocondrias, pero que en las bacterias se lleva a cabo en la membrana citoplasmática y que va a permitir aumentar
exponencialmente la obtención de ATP, ¿no? Recuerden que la glicólisis produce solamente dos moléculas de adenosintrifosfato, entonces la célula eucarionte, por ejemplo, utiliza el ciclo de Krebs, ¿para qué? Para poder obtener mayor cantidad de ATP, porque lo que le genera la glicólisis es muy escaso. Pero en las bacterias, al menos en este género, en las especies de Streptococcus, hay algunas especies que han evolucionado experimentando una reducción de los procesos de las vías enzimáticas que caracterizan a la fosforilación oxidativa, justamente ¿por qué? Porque esta forma de obtención de ATP requiere una vía oxidativa, requiere la participación de oxígeno o la generación de productos o radicales libres del oxígeno, y esas moléculas son nocivas para el crecimiento de estas bacterias. Bueno, muchos estreptococos orales son anaerobios facultativos, otros son anaerobios estrictos. Esta es una característica muy importante a tomar en cuenta si yo quiero aislar estreptococos de cavidad bucal, ¿no es cierto? Tengo que saber cómo llevan a cabo sus reacciones de óxido-reducción, cuál es el nivel de tensión de oxígeno que requieren para su crecimiento. Si no conozco eso, no voy a poder aislarlas en el laboratorio. Y como les dije, son sensibles a la inhibición del crecimiento por oxígeno. Estas bacterias, justamente porque son sensibles al oxígeno, no son especializadas en obtener ATP a partir de la fosforilación oxidativa, entonces han evolucionado, han desarrollado mecanismos para poder obtener la energía únicamente por la glicólisis o por vías alternativas a la glicólisis, sin la participación de mecanismos oxidativos, únicamente por la fosforilación a nivel de sustrato. Pero lamentablemente ese metabolismo, si bien les aporta energía, pero conlleva la desventaja para el hospedador, que le aporta grandes cantidades de ácido láctico como producto final, y el ácido láctico va a llevar a la acidificación del pH. La acidificación del biofilm dental es una de las causas, es una de las razones de la disbiosis de la placa dental, y uno de los factores que promueve el desarrollo de caries. Entonces, ¿cuáles son las vías enzimáticas que han sufrido una evolución reductiva en estas bacterias? Una de ellas es el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, que es incompleto, y en otras especies bacterianas como Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae, ese ciclo de Krebs es prácticamente ausente, o sea, hay una ausencia total de las vías enzimáticas de ese proceso, pero se puede decir que está parcialmente conservado en especies como Streptococcus mutans y Streptococcus gordoni. Así que si está parcialmente conservado, significa que mutans y gordoni son anaerobios facultativos, mientras que piógenes y pneumoniae se comportan básicamente como anaerobios estrictos. También han experimentado una evolución reductiva de la vía Egner-Dudorov, que es una vía alternativa a la glicólisis. Esta vía está formada por un complejo de enzimas distintas a las que actúan en la glicólisis para hacer básicamente lo mismo, ¿no? Mediar la fosforilación de una molécula de glucosa para su reducción en piruvato, ATP y NADH, pero la vía enzimática es distinta, y esta vía está descrito que sería no funcional en algunas especies de Streptococcus. Y después la vía pentosa-fosfato, que en bacterias como Streptococcus mutans esta vía es incompleta, carecen de la fase oxidativa de la vía pentosa-fosfato. Esta vía es una vía paralela a la glicólisis, que lo que hace es someter a una molécula de glucosa fosfato a oxidación y posterior decarboxilación para obtener una molécula de 5 carbonos llamada ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa, por una vía oxidativa, va a generar NADPH como sustrato para la cadena de transporte de electrones, y por una vía no oxidativa, esta ribulosa 5-fosfato es precursora de nucleótidos y de aminoácidos de tipo aromáticos.
¿Y qué pasa? Que en bacterias como Streptococcus mutans está descrito que esta vía pentosa-fosfato carece de la vía oxidativa. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienden a priorizar todas las vías enzimáticas que le permitan descomponer, catabolizar los hidratos de carbono que adquiere del medio para obtener el ATP, para obtener la energía, pero sin la intromisión del oxígeno. Entonces, Streptococcus mutans, por ejemplo, ha evolucionado y carece de una vía pentosa-fosfato completa, o al menos carece de la vía oxidativa, y por lo tanto trata de obtener este sustrato NADPH por otras vías enzimáticas paralelas. Contrariamente a esta evolución reductiva, las especies de streptococos que habitan o colonizan la cavidad bucal han conservado o han adquirido por mecanismos de transferencia horizontal de genes una variedad de transportadores de membrana que le permite incorporar una amplia colección de hidratos de carbono del entorno. Entre estos tenemos el sistema PTS, azúcar fosfotransferasa, el sistema ATP binding cassette, que son transportadores que están expresados en la membrana plasmática, y otra serie de transportadores que los han adquirido por mecanismos de transferencia horizontal de genes, y está descrito que la incorporación y la expresión de estos transportadores es lo que le ha dado a estas bacterias la cualidad de tener amplia flexibilidad metabólica. Es decir, que pueden incorporar glucosa cuando el medio les aporta glucosa en grandes cantidades, pero si la glucosa no está disponible en el medio o está escasa, tienen o expresan otro tipo de transportadores para incorporar, para llevar hacia el interior hidratos de carbono distintos a la glucosa, como por ejemplo la fructosa o la galactosa. Esta flexibilidad metabólica está de alguna manera controlada o supervisada por una proteína que actúa como un regulador global de este control metabólico, que es la proteína A de control de catabolito. Esta proteína es muy importante para regular la expresión de estos transportadores que están destinados a la incorporación de hidratos de carbono del entorno. Cuando el entorno le provee a la bacteria, a este tipo de bacterias, altos niveles, altas concentraciones de glucosa, la bacteria no tiene por qué gastar energía en expresar transportadores que le permitan incorporar fuentes alternativas de carbono. Si la fuente de energía preferida, que es la glucosa, está presente en altos niveles en el medio, no necesita expresar transportadores para incorporar hacia el interior fuentes energéticas o fuentes de carbono alternativas. Entonces utiliza esta proteína, la CCPA, que en unión con un factor enzimático, el HPR, que se fosforila a nivel de una serina, forman un complejo molecular que se va a unir al elemento CRE, que está presente en la región promotora de un gen target. ¿Y cuáles serán estos genes target? Bueno, aquellos genes que codifican para transportadores alternativos, para transportadores que incorporan fuentes de carbono alternativas a la glucosa. Esto va a pasar, este silenciamiento va a ocurrir mientras el medio le aporte a la bacteria altos niveles de glucosa. Cuando los niveles de glucosa en el exterior decaen, la bacteria va a tratar de incorporar otras fuentes de carbono para obtener el ATP. Entonces ahí CCPA deja de actuar y se van a expresar aquellos genes que codifican transportadores de fuentes de carbono alternativas. Entonces, CCPA, proteína A de control de catabolito, actúa como un supervisor global del metabolismo de hidratos de carbono en el género Streptococcus, y es una molécula que se asocia con la expresión de factores de virulencia en Streptococcus, especialmente Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes, que coinciden con las especies más patógenas para el hombre. ¿Qué se concluye de todo esto? Bueno, que las interacciones entre estreptococos y el entorno del hospedador han modelado estas bacterias hacia un estilo de vida exitoso que se especializa en el metabolismo de los hidratos de carbono y la acidificación del entorno. La virulencia y las enfermedades infecciosas asociadas a este género son altamente dependientes de la actividad metabólica de estas bacterias.
recuerden que los estreptococos priorizan el metabolismo fermentador y este metabolismo se va a ver favorecido ante una alta fuente de hidratos de carbono en el entorno y una baja tensión de oxígeno. Esas dos situaciones ambientales van a extremar la capacidad de estas bacterias para metabolizar esos azúcares y generar como productos finales ácido láctico, que serán los responsables de mediar la rápida acidificación del pH. Bueno, aquí les he resumido los mecanismos que utilizan los estreptococos para la colonización oral, para colonizar los tejidos tanto blandos y duros de la cavidad bucal. Uno de los primeros mecanismos que pone en marcha son las interacciones adhesina-receptor. Recuerden que la bacteria utiliza para adherirse a los tejidos, utiliza sus fimbrias que están revestidas por proteína M, por ácidos teicoicos, usa también la proteína F que le permite adherirse a la fibronectina y sobre todo avanzar en profundidad. Y utiliza en este caso, necesita receptores que tienen que exponerse los tejidos o las células del hospedador y que en este caso van a estar dados por sustratos presentes en la película salival adquirida, como son las mucinas, albúmina, ácido siálico, glicoproteínas y proteínas ricas en prolina. Pero también la adherencia y la colonización de estas especies bacterianas va a estar también mediada por los polisacáridos extracelulares y el DNA extracelular, cuya producción se dispara luego de la adherencia y la colonización de estas bacterias. Una vez que las bacterias colonizaron los tejidos del hospedador, ya sean duros o blandos, mediante la interacción ligando-receptor, están capacitadas para empezar la formación de una biopelícula. Secretan estos polisacáridos extracelulares. Cuando las células mueren o son lisadas, liberan su DNA extracelular y estos dos factores van a promover una mayor adherencia, van a promover la colonización, van a promover la coadhesión o la coagregación y van a promover la formación de una biopelícula madura. Otro factor importante en la colonización de los tejidos orales por especies de estreptococos es la milasa salival. Está descrito que estas especies de estreptococos, Gordonis, Salivarius, Cristatus y Mitis, son especies amilasa dependientes. Estudios demuestran que estas bacterias son incapaces de adherirse a tejidos orales en ausencia de actividad amilasa salival. Y después tenemos los eventos de coadhesión o coagregación que van a permitir la formación de una biopelícula madura, de una microbiota más compleja, y en los eventos de coagregación es importante los polisacáridos extracelulares y el DNA extracelular. Bueno, pasamos a hablar de los estreptococos comensales, que cumplen un rol muy importante en la cavidad bucal. Los estreptococos comensales son un grupo de especies de estreptococos que cumplen funciones beneficiosas y que viven en simbiosis con el hospedador, ¿no? Y que su rol es básicamente evitar la enfermedad. Ustedes saben que la biopelícula dental, el biofilm dental, que aquí lo podemos ver en una reconstrucción tridimensional, como se ve un biofilm obtenido in vitro. Está formado por estructuras tipo picos y valles. Y este biofilm en sujetos sanos está dominado por bacterias comensales, entre ellos especies de estreptococos. Estos estreptococos comensales, su función es inhibir el crecimiento de los patógenos orales por diversos mecanismos que tienen que ver con su metabolismo y con su fisiología, y otra de las funciones que tienen a cargo es interactuar con el sistema inmune del hospedador en un diálogo íntimo
manteniendo la homeostasis en la cavidad bucal. ¿Cómo se mantiene la homeostasis? O sea, ¿cómo hacen estas bacterias para mantener la homeostasis y evitar que sean atacadas por el sistema inmune? Bueno, lo que hacen es estimular a las células Treg, a las células T regulatorias, que son las que mantienen o generan respuestas tolerogénicas. De esta manera, el sistema inmune respeta a estas bacterias y no las ataca. ¿Por qué? Porque estas bacterias expresan moléculas tolerogénicas, ¿no? Que da lugar a la activación de linfocitos T o a la diferenciación de linfocitos T helper 0 en linfocitos T regulatorios, que van a mantener esta situación de tolerancia en la cavidad bucal. Las bacterias comensales del biofilm dental del género Streptococo se corresponden con estas especies citadas: Streptococcus gordoni, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis, parasanguinis, orales y mitis. Estos son considerados estreptococos comensales, cuyo objetivo en la boca es inhibir el crecimiento de patógenos orales, en este caso de estreptococos patógenos como mutans y otros como Porphyromonas gingivalis, que es el principal patógeno involucrado en la enfermedad periodontal, y interactuar con el sistema inmune del hospedador para mantener una respuesta homeostática por parte del sistema inmune. Pero, ¿qué pasa? Que estas bacterias, está descrito que cuando están fuera de la boca, cuando alcanzan nichos diferentes, como el tracto sanguíneo, pueden volverse oportunistas, causando, por ejemplo, patologías como endocarditis infecciosa. Pero en la boca, estas bacterias, estas especies de streptococos, se asocian a proporciones más bajas de Streptococcus mutans. Bueno, ¿de qué depende la permanencia en abundancia de estreptococos comensales en la cavidad bucal? Bueno, va a depender de un adecuado flujo salival, de una adecuada calidad de la saliva, que la saliva aporte sustratos adecuados a estas bacterias comensales, como puede ser la arginina, por ejemplo, concentraciones micromolares de urea, que son sustratos que utilizan las bacterias comensales para generar álcalis y poder acidificar, neutralizar el pH salival, el pH del biofilm dental. El flujo salival es muy importante, tiene que ver con la cantidad de saliva producida. Recuerden que la saliva tiene un efecto tampón por la presencia de amonio. Puede lograr neutralizar el pH cuando este es acidificado ante una aumentada fuente hidrocarbonada, y la dieta, que cumple también un rol preponderante. Es importante dentro de este aspecto reducir los hidratos de carbono fermentables y aumentar en la alimentación aquellos alimentos que proveen sustratos a estas bacterias comensales para la generación de álcalis. Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos que usan los estreptococos comensales de la boca para antagonizar a los patógenos orales? Son tres grandes mecanismos: la neutralización de ácidos, que lo logran mediante la generación de álcalis, actuando sobre determinados sustratos que se los aporta, en este caso, la saliva; la generación de peróxido de hidrógeno. Recuerde que muchas especies de estreptococos son catalasa negativos, no producen la enzima que les defiende, en este caso, de la acción nociva del peróxido de hidrógeno. Y además antagonizan a los patógenos orales por la producción y secreción de compuestos antimicrobianos. Bueno, hablando del primer mecanismo que utilizan los estreptococos comensales para inhibir el crecimiento de estreptococos patógenos, es la neutralización de los ácidos. ¿Por qué? Porque los estreptococos patógenos, como mutans, se comportan como anaerobios facultativos, toleran el oxígeno en ciertos niveles, y ante una alta presencia de hidratos de carbono en el entorno, generan un metabolismo fermentador, es decir, obtienen la energía, obtienen el ATP mediante la fermentación de los compuestos orgánicos, generando ácido láctico que acidifica rápidamente el pH. En cambio, los estreptococos comensales no son bacterias tan ácido tolerantes, sino por el contrario, son ácidos sensibles. Por lo tanto, estas bacterias van a tratar de sobrevivir, y para sobrevivir
tienen que buscar la neutralización de los ácidos. ¿Cómo estabilizan el pH estas bacterias? Bueno, por la capacidad buffer de la saliva, por los productos de su metabolismo y de su fisiología y por el aporte de sustratos en ciertos alimentos. Entonces, ¿qué hacen los estreptococos comensales para moderar la acidificación del biofilm? Lo que hacen es generar álcalis. Estos álcalis son productos que van a neutralizar, van a aumentar el pH salival o el pH de la biopelícula dental, y la generación de álcalis la pueden generar mediante dos sistemas enzimáticos, el sistema arginina diaminasa o el sistema ureasa. El sistema arginina diaminasa es un sistema compuesto por tres enzimas. Este sistema actúa sobre el sustrato arginina, actúa sobre la arginina libre, la cual se presenta en concentraciones micromoleculares a nivel de los ductos salivales, pero se encuentra en concentraciones abundantes a nivel de la saliva y de las proteínas salivales. Este sistema arginina diaminasa va a degradar la arginina libre, que es el sustrato, en una molécula de ornitina, CO2, dos moléculas de amonio y ATP. Aquí el amonio es el que va a ejercer este papel tampón, ¿no? Va a neutralizar este pH, aumentarlo en el caso de que esté acidificado. El CO2, que lo van a utilizar estas bacterias para poder obtener la energía como último aceptor de los electrones en la fosforilación oxidativa. Y además este sistema arginina diaminasa que usan estas bacterias para neutralizar el pH o moderar la acidificación del biofilm, les permite obtener también ventaja energética porque obtienen una molécula de ATP. Y de hecho, estudios clínicos realizados en niños y en adultos han demostrado que un alto nivel de sistema arginina diaminasa, una alta actividad de este sistema enzimático y altos niveles de arginina en saliva se correlacionan significativamente con salud bucodental, mientras que una deficiencia de arginina en saliva y una menor actividad de este sistema enzimático correlacionó significativamente con enfermedad activa, es decir, con caries activa. Y a partir de los resultados de estos estudios es que se ha decidido incorporar arginina en diversos productos de salud bucal alrededor del mundo. Otro sistema enzimático que utilizan estos estreptococos comensales para poder inhibir el crecimiento de los patógenos es el sistema ureasa. Más que inhibir el crecimiento de los patógenos, es básicamente para moderar la acidificación del biofilm y de alguna manera oponerse al crecimiento de bacterias acidogénicas y acidúricas. Este sistema enzimático que está formado también por tres enzimas, tres componentes enzimáticos más proteínas accesorias, que lo que hacen es actuar sobre la urea, descomponen la urea en CO2 y amonio. El amonio actúa como un álcalis, neutralizando el pH, y el CO2, que lo utilizan estas bacterias como el aceptor final de los electrones en el sistema de cadena de transporte de electrones para obtener ATP, para obtener energía. Por eso son anaerobios estrictos estos estreptococos comensales. Y un ejemplo o un tipo de estreptococo comensal en el cual se ha descrito este sistema ureasa como fuente para generar álcalis y CO2 es Streptococcus salivarius. Y de hecho, el hallazgo clínico o la relación clínica que se puede dar a esto es el encontrar que en los pacientes con insuficiencia renal, cuyos niveles de urea en saliva aumentan 10 veces su valor basal respecto a pacientes, digamos, sanos desde el punto de vista de su función renal. Recuerden que la urea la vamos a encontrar en saliva en condiciones fisiológicas, en condiciones normales la vamos a encontrar en concentraciones micromolares. Pero esa concentración aumenta hasta 10 veces en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y lo que se ha visto es que en los pacientes con insuficiencia renal crónica, debido a que tienen niveles muy altos de urea en saliva,
prácticamente son pacientes libres de caries dental. ¿Por qué? Porque esos altos niveles de urea va a ser usado ese sustrato por las bacterias comensales, por los streptococos comensales, para generar CO2 y amonio, los cuales van a mantener siempre un nivel de pH neutro. Y lo que se ha visto es que estos pacientes, aún llevando una dieta altamente hidrocarbonada, la frecuencia de caries dental es muy baja, ¿no? Y esto es por los altos niveles de urea en saliva. En cuanto a la inhibición del crecimiento de los patógenos orales por los streptococos comensales, dijimos que uno de los mecanismos era la generación de peróxido de hidrógeno. Estos streptococos, producto de su metabolismo, pueden generar como metabolito peróxido de hidrógeno, el cual va a ser tóxico para los streptococos patógenos, como Streptococcus mutans, que es muy sensible al oxígeno. Entonces, estos streptococos pueden inhibir el crecimiento de mutans, de Porphyromonas gingivalis y de otros patógenos de la boca mediante este mecanismo. Los comensales peroxigénicos que producen como metabolito final peróxido de hidrógeno son Streptococcus oralis, Streptococcus mitis, sanguinis, gordoni, oligofermentans. Existen varias vías enzimáticas que utilizan estas bacterias para generar peróxido de hidrógeno, pero la vía enzimática más dominante en el biofilm dental está descrito, que es la vía POX, la vía piruvato oxidasa, y a través de esta vía, estas bacterias en presencia de oxígeno catalizan la conversión de piruvato y fosfato inorgánico en CO2, en peróxido de hidrógeno y acetilfosfato. El CO2 tiene capacidad buffer en distintos grados, y el acetilfosfato que lo van a usar estas bacterias como fuente energética, o sea, provee beneficio energético, porque a través de la vía acetato-quinasa el acetilfosfato puede ser convertido en acetato y este acetato a su vez puede ser convertido en ATP, ¿no? Vía acetato-quinasa. También los streptococos comensales pueden promover la inhibición del crecimiento de patógenos orales mediante la producción de proteasas. Estas proteasas van a degradar bacteriocinas o péptidos antimicrobianos liberados por streptococos patógenos como Streptococcus mutans. Está descrito que Streptococcus mutans es capaz de producir un tipo de bacteriocinas. Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos que lo que hacen es inhibir el crecimiento de bacterias que son antagónicas para mutans. ¿Y cuáles son las bacterias antagónicas de mutans? Son la familia Streptococcus comensales. Entonces, Streptococcus mutans, para producir estas bacteriocinas, necesita un sistema de dos componentes llamado COND. Pero COND, para funcionar, necesita a su vez de una molécula de quorum sensing llamada CSP, péptido estimulante de competencia. Si mutans no tiene esta molécula de quorum sensing, este sistema de dos componentes COND no puede ser activo y por lo tanto no puede expresar estas bacteriocinas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ciertos streptococos comensales, como por ejemplo Streptococcus gordoni, se ha descrito en él la capacidad de producir una proteasa llamada DL1 o chalicina, y se ha demostrado que esta proteasa DL1 es capaz de degradar esta molécula de quorum sensing llamado péptido estimulante de competencia. Al degradarlo, mutans no puede fabricar estas bacteriocinas porque el sistema COND no es funcional sin molécula de quorum sensing. Entonces, de esta manera, Streptococcus gordoni, liberando esta proteasa, puede bloquear la expresión de genes de bacteriocinas por Streptococcus mutans. Bueno, como conclusiones, a todo lo observado, a todo lo revisado en cuanto al tema de importancia odontológica del género Streptococcus, podemos decir que la caries dental como enfermedad infecciosa de naturaleza polimicrobiana está básicamente condicionada por la disbiosis del biofilm oral, ¿no? La plasticidad metabólica, la habilidad para colonizar múltiples superficies orales y la producción de sustancias inhibidoras hacen a este género bacteriano, hacen a los streptococos orales jugadores claves de la homeostasis oral y la enfermedad. Como resumen,
Podemos decir que las bacterias del género Streptococcus son muy versátiles, ejerciendo un rol protagónico en cavidad bucal. Los avances en biología molecular han permitido reclasificar este género en 8 grupos que ya vimos, divididos o diferenciados en especies orales y extraorales. La identificación a nivel de especie requiere combinación de varios enfoques, como lo revisamos. Y recuerden que el grupo Mitis es un grupo de Streptococcus con alta importancia, con alto impacto a nivel de cavidad bucal. Recuerden esto, la identificación a nivel de especie no basta con un solo enfoque, ¿no es cierto? Necesitamos por lo menos 2 enfoques para poder hacer el diagnóstico de una infección mediada por Streptococcus. Las cepas patógenas están concentradas en los grupos A, C y G del Ancefel, aunque también podemos encontrar patógenos en otros grupos que no son de tanta prevalencia como Streptococcus galactiae en el grupo B y bueno, Streptococcus mutans, que es un patógeno importante en cavidad bucal en el grupo E. Streptococcus piógenes, que es un Streptococcus beta hemolítico del grupo A, está involucrado en la etiología de enfermedades infectocontagiosas, tanto superficiales como invasivas. Dentro de las superficiales tenemos que saber que una de las más frecuentes, cuya semiología se superpone con otras de origen viral, es la faringitis o faringoamigdalitis estreptocócica, y también está involucrado Streptococcus piógenes en un grupo de enfermedades postestreptocócicas no supurativas, que son básicamente generadas por la disregulación inmune que puede mediar los antígenos o las toxinas secretadas por estas bacterias. La faringoamigdalitis estreptocócica es una infección superficial causada por Streptococcus piógenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que tiene una alta prevalencia en el grupo de sujetos entre los 5 y 15 años de edad, y su diagnóstico está inicialmente guiado por predictores clínicos. Los estreptococos comensales de la boca ejercen efectos benéficos para la salud bucal por la generación de álcalis, la generación de peróxido de hidrógeno y la generación de proteasas, que en definitiva van a inhibir el crecimiento de los estreptococos patógenos como mutans. Bueno, esta es la bibliografía consultada por si les interesa realizar una profundización en el tema abordado. Esto es todo, muchas gracias.